Muy bien, tenemos al último de los invitados de hoy, Nicolás del Caño, de PTS, candidato presidencial desde la provincia de Mendoza. ¿Sí? Se ha convertido en la tercera fuerza electoral de la provincia en las últimas elecciones. Y bueno, habrán visto un poco cómo es la modalidad. Nosotros lo que estamos interesados en conocer, más allá de la postura en general que tengan de los candidatos, es conocer cómo, por ejemplo, están planteando cuestiones como la pauta oficial, el manejo de los medios del Estado, los medios públicos, la cláusula de conciencia y nada más. Y conferencia de prensa y accesibilidad a los... Sí. Así que si te parece, puedes empezar con tus ideas en torno a esto. Bueno, primero buenas noches a todas, a todos. Muchas gracias por haber invitado a Pompea. Yo soy precandidato a presidente por el Partido de Trabajadores Socialistas, que conforma el Frente de Izquierda con otras fuerzas políticas como los compañeros del Partido Obrero, los izquierdos socialistas. Voy a tratar de ser breve, que queda poco tiempo. Nosotros, en primer lugar, creemos que, como lo que ya se ha dicho con respecto a la democratización de los medios, es así. A mí me tocó vivir por ahí una experiencia personal en mi provincia, en Mendoza, donde los trabajadores de prensa recuperaron su sindicato, una construcción que desde el menemismo continuaba. Sufrieron para eso patoteadas, bueno, una lucha muy difícil contra esta conducción sindical y contra los monopolios mediáticos. En mi provincia, los dueños de uno de los principales monopolios mediáticos del país, como el Grupo Vila Manzano, no solamente es dueño de los negocios de los medios, sino de muchos otros, ¿no? Y en un momento se daba una paradoja donde los trabajadores de prensa, sus luchas, sus reclamos, su organización, no tenía ninguna expresión en la prensa, ¿no? Salvo algún intersticio que pudieran los propios trabajadores ir mechando en algún medio, pero prácticamente, justamente, estaba vedada la palabra y la situación de los propios trabajadores de prensa en los medios. Creo que eso, conociendo después aquí en Buenos Aires a distintos compañeros de diferentes medios, bueno, nos fuimos dando cuenta también que esta situación que uno presupone que es similar, que conoce que, por ejemplo, en el Grupo Clarín durante muchos años no se permitió la organización sindical, la Comisión INTAM hace poco tiempo que se para organizar, que inclusive, bueno, en este momento también están los trabajadores de la TV pública planteando distintos reclamos. Es decir, que es generalizado entre los trabajadores un proceso de discusión, de organización y al mismo tiempo este proceso que se está dando va en contra tanto de grupos monopólicos privados como también en los medios controlados por el oficialismo, por el gobierno, por lo cual, bueno, creo que esto es muy importante porque se ha precarizado también el trabajo, es uno de los reclamos principales, que no es privativo de los trabajadores de prensa, sino que, bueno, es una situación generalizada en la juventud particularmente y en el conjunto de los trabajadores. Esto no tiene un lugar cotidianamente en los medios, ¿no? Realmente los intereses capitalistas, ¿no? Y con esto incluyo también al gobierno, que por un lado existe el monopolio que ha hecho, digamos, la corporación mediática de los medios afines al gobierno, ¿no? y la TV pública, y por otro lado otros grupos monopólicos como puede ser el Grupo Clarín o el Grupo Vila Manzano, son los que controlan la comunicación en nuestro país. Y justamente, bueno, a mí me ha tocado participar también de numerosos conflictos de trabajadores, pero recientemente con los trabajadores de LEA que vienen luchando contra los despidos, y muchas veces se dice, bueno, ¿por qué se corta una ruta? Los trabajadores no es que les gusta ir a cortar una ruta para pedir la reincorporación en su lugar de trabajo, sino que
muchas veces conocemos conflictos de trabajadores, ocupados, desocupados de distintos sectores a partir de los cortes de ruta o de una huelga, porque no es que cotidianamente hay un espacio para organizaciones de trabajadores en los medios. Quizás algunos dirigentes sindicales adictos al gobierno o a algunas empresas sí lo tengan, pero son los propios auspiciantes de los grupos monopólicos, esas mismas empresas, donde se dan muchos de estos conflictos, ¿no? Entonces, ¿y qué harías con esas empresas? No, bueno, nosotros planteamos... ¿El grupo bien avanzado quedaría como está? No, nosotros justamente lo que creemos es que en esos medios tendría que, como también por supuesto en los medios oficiales, debería existir en primer lugar un espacio para todas las expresiones, tanto políticas como sociales, de trabajadores, eso en todos los medios. Es decir, nosotros creemos que en perspectiva la única manera de que los medios se democraticen y que no tengan nada para ocultar es bajo un gobierno y otro régimen social, es decir, un régimen social basado no en que un pequeño grupo se quede con la enorme riqueza de la sociedad, sino que sean los propios trabajadores, el conjunto del pueblo trabajador, el que maneje el conjunto de la sociedad y en ese sentido también los medios, y permita esa amplificación y la pluralidad de voces, ¿no? Creemos que igualmente, digo, en primer lugar, los medios públicos, digo, lo que sucedió con la ley de medios, que mucha gente, amigos míos inclusive, tenían alguna expectativa de cierta democratización, bueno, eso se vio como una estafa realmente, ¿no? Y así lo viven muchísimos. ¿Hay que hacer una nueva ley de medios? Para nosotros habría que plantear una ley que permita, en primer lugar, que los medios públicos tengan un espacio, como te decía recién, para todos estos sectores. Cuando hablas de espacio decís, queremos media hora, 15 minutos, o que tengan decir y con eso tengan, o todo lo que es el manejo del que tengan todo el manejo, participación en todo el manejo, inclusive los propios trabajadores. Por ejemplo, en el tema de los conflictos que se dan de trabajadores, ¿no? Nosotros teníamos una charla con compañeros de prensa que nos decían, mira, nosotros queremos cubrir, inclusive de la TV pública, vamos a cubrir la discusión que tenían con la producción, queremos cubrir el conflicto de Gestamp, de Lea. No, bueno, cúbranlo, pero después los engañaba y le decían, bueno, pero no lo vamos a sacar. Entonces estaba la cobertura, ¿por qué? Porque también los trabajadores tienen identificación y bueno, ellos no tienen ningún poder. Entonces para nosotros sí tienen que tener también posibilidad, ¿no?, de armar una institución, ¿no?, que permita que haya una regulación donde se dé esta amplitud, esta pluralidad de voces. ¿La publicidad oficial? Bueno, la publicidad oficial realmente, o sea, se ve claramente, todos sabemos que hay una publicidad que está destinada a los medios afines, amigos al gobierno. Nosotros creemos que debería destinarse la publicidad oficial, distribuirse en forma equitativa, ¿no? Se puede tener en cuenta también audiencia, etcétera, pero tiene que ser democrático. De hecho, nosotros desde nuestro partido hemos tenido programas de radio, bueno, ahora impulsamos un diario, por ejemplo, izquierdadiario.com, porque justamente vemos la necesidad de tener un medio para llegar, porque si bien la izquierda ha adquirido un gran protagonismo en el último periodo, no tenemos el mismo acceso que tienen los otros partidos a los medios, eso es evidente. De hecho, en la campaña del 2013, el Frente de Izquierda, ninguno de sus candidatos fue invitado a la TV pública, ninguno de sus candidatos. O sea, nuestro compañero Claudio de Carbonara, trabajador del subterráneo, que fue candidato a senador, por ejemplo, no tuvo ningún espacio en la televisión pública. Entonces, esa cuestión totalmente antidemocrática que se da, para nosotros, bueno, debería cambiarse categóricamente, ¿no? ¿Y con el tema del acceso a la información? Bueno, nosotros con respecto al acceso a la información, creemos que, planteamos, digo esto para que tengan una idea, nosotros planteamos la apertura de los archivos secretos de la dictadura militar que tiene el CIDE, y creemos que toda la información pública debería ser, o sea, tener un acceso realmente fácil para cualquier ciudadano. Si creemos que no puede, o sea, no hay nada para esconder, ¿no? De hecho, antes hablaba Víctor del tema de los negociados en el Congreso. Bueno, nosotros, por ejemplo, planteamos, yo particularmente, de la dieta de diputado, que son más de 50.000 pesos, cobro 8.500 pesos y el resto se destina a distintos fondos de lucha de trabajadores, de sectores populares, porque realmente creemos que no puede ser que exista una casta de políticos
que gane 10, 15, 20 veces más de lo que gana el 50% de los trabajadores que cobran 5.000 pesos. Y eso tampoco, digamos, se ve reflejada en nuestra postura y nuestra práctica al mismo nivel que lo que se ve en otros partidos, ni se discute, no le interesa porque justamente esa misma casta política, ¿no?, es la que gobierna para los intereses de los empresarios que auspician los medios. Entonces, realmente no se le da publicidad a una acción de este tipo, porque para nosotros no puede ser, todos los legisladores deberían ganar como un trabajador, como una maestra. Entonces, Nicolás, si le permitimos, le damos a Fabio la palabra, digo, para ir interactuando por el paso de los tiempos que tenemos, sí, sí. y para que puedas ir cerrando también sus ideas. Una pregunta. Pasaron en total en la tarde 2 candidatos de UNE, 4 candidatos del arco de izquierda. Hemos escuchado todas las opiniones, las distintas opiniones y todo esto. ¿No considerás que la izquierda, como ese gran arco, tendría que aproximar algunas posiciones que al parecer, por algunas cosas que se escucharon acá, no están tan distantes unas de otras para que crezcan sus posibilidades electorales? Sí, en ese sentido nosotros impulsamos desde el 2011 el Frente de Izquierda, que en el 2013 obtuvo casi 1.300.000 votos. Bueno, de hecho, hay 3 fuerzas políticas de izquierda que integramos el FIT. ¿Qué pasa? Hay otras agrupaciones, son compañeros con los que compartimos muchas veces las movilizaciones, etcétera, que tienen otra perspectiva estratégica. Plantean que la izquierda debería aliarse, como ya lo han hecho, con, por ejemplo, sectores como Pino Solanas, o Luis Juez en Córdoba, que ahora está con Mauricio Macri. ¿Pero eso es táctico o estrategia? No, es una estrategia que tienen algunos compañeros, ¿no?, de otras fuerzas políticas de izquierda, que inclusive en su momento los llevó a apoyar a las patronales agrarias del campo y la sociedad rural argentina, cosa que para nosotros va en contra de lo que cotidianamente, digamos, nosotros militamos, luchamos, que es a favor de los trabajadores, y una independencia política total de cualquier sector de los empresarios. Entonces, en ese sentido, nos diferencia eso. No es una cuestión de, está bueno lo que vos preguntás, porque por ahí puede parecer, bueno, pero porque quizás hay cosas que coincidamos, pero en esta perspectiva estratégica no coincidimos, y es fundamental para nosotros, ¿no? Y de hecho, si ustedes se ven, hay un sector de la izquierda, en particular nuestro partido, que ha avanzado muchísimo en recuperar comisiones internas, cuerpos delegados en los sindicatos, porque es una apuesta estratégica hacia los trabajadores para recuperar los sindicatos, porque tenemos la función de los trabajadores con la izquierda, ¿no? Pero esa función tiene que darse en una organización real. Otros compañeros por ahí apuestan a una organización mucho más de afuera y no en los sectores de la clase trabajadora. Por eso, bueno, nosotros tenemos esa apuesta. Y bueno, después con Víctor, particularmente, en UP tenemos también otra diferencia. Para nosotros, en perspectiva, hay que poner en pie otro régimen social, y el capitalismo, para nosotros, es una utopía pensar en reformar el capitalismo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, eso no quiere decir que no coincidamos en muchas cosas y las llevemos a la práctica en conjunto, digo, pero no hacemos una alianza política porque para nosotros sería una estafa plantear algo conjunto cuando en realidad no tenemos coincidencia, ¿no? Eso no quiere decir que no podamos avanzar en plantear un poco. Otra pregunta, allá primero y después sí. Quería preguntar, tu rol de candidato, ¿no es cierto? ¿Qué pasa que ocurre cotidianamente cuando están en una campaña presidencial? Es que los medios de comunicación hablan de 3 candidatos. Además de Macri, de Scioli, de ahí no se mueve la agenda, están todos siguiendo de cada uno de los pasos, si va a comprar un chupetín en kiosco, o si llegó a pasear a la plaza, todo eso es noticia. Sin embargo, los candidatos del resto de la fuerza están totalmente ignorados, digamos, en gran parte por la agenda periodística y de los medios más grandes. Y que ocurre también con, por ejemplo, con los programas periodísticos vinculados a la parte política o económica, cuando hay que debatir, por ejemplo, la economía argentina, se invita a economistas conservadores, ultraconservadores, liberales, nunca se invita a sectores referentes de una mirada más crítica, incluso clasista o capitalista. ¿Qué le ocurre a ustedes en su espacio de formación? No, bueno, en principio por supuesto que nos da bronca que suceda eso. De hecho, en la campaña electoral del año pasado en Mendoza, donde nosotros pasamos de obtener en el 2011 el 2% de los votos a obtener en las PASO el 8%, y en 2 meses, en octubre, obtener el 15% de los votos y salir diputado, cuando
los debates o los distintos lugares que había en los medios, a nosotros nos relegaban, ¿no? También que nos relegan quizás a veces por ser jóvenes, yo tengo 34 años, pero después eso se va imponiendo en función de que hay una parte que no se puede ocultar, ¿no? Entonces, por supuesto que siempre va a ser desfavorable, ¿no? Siempre va a ser desfavorable para nosotros y somos conscientes de eso, ¿no? De que va a ser desfavorable y tratamos, como te decía recién, de impulsar la izquierda a diario, que es un medio que para nosotros en un mes y medio ya se ha convertido está entre las 300 principales páginas de noticias de Internet de la Argentina, según Alexa, que es una empresa que pide estos rankings a nivel mundial, con centenares de colaboradores, de trabajadores, de jóvenes, muchos estudiantes de comunicación, comunicadores, inclusive con colaboraciones de personas que son especialistas en distintos temas y no necesariamente son de nuestro partido. Entonces eso creemos que es muy importante para contrarrestar lo que vos planteás, que efectivamente es cierto, ¿no? Nosotros en todo tipo de debate, ¿no? De la propia economía, inclusive no tenemos espacio. Te doy un ejemplo, la ley de hidrocarburos, ¿no? Yo presenté el único proyecto alternativo que se presentó, que es por la nacionalización de los hidrocarburos bajo gestión de los trabajadores. Eso no tuvo ninguna discusión, no porque nosotros no lo hayamos intentado, sino porque realmente no se dio lugar. Y es una ley que salió en forma express, donde la oposición lo único que cuestionaba era que el negocio se lo llevaba solamente Chevron y no entraban otros pulpos como por ejemplo Shell. Ese era el cuestionamiento que había, pero bueno, hay una voz que es la izquierda, que es totalmente distinta a la oposición y al oficialismo, que se ganan ese lugar, pero como decís vos, realmente es totalmente desfavorable, ¿no? Bueno, un poco se adelantó porque quería ver cómo iba con la experiencia del presidente diario. Yo sí, eso sobre todo en Mendoza, yo sé que haya tenido mucha discusión, bueno, por ahí estaba preguntando. Ahora, ¿cómo hacen la gente que está trabajando? Ustedes han estado peleando, digamos, por el estatuto de la televisa, se pagan por los convenios, ¿cómo hacen? ¿Cómo es la estructura? ¿Cómo son las condiciones de trabajo? No, lo que pasa es que, claro, es un diario donde se hace voluntad. Digamos, un diario que lo sostenemos. No hay fuente de trabajo. Que lo sostenemos en forma militante. Ahora estamos viendo si puede haber alguna forma legal de establecer una cooperativa donde haya algunos compañeros que se necesitan para poder desarrollar, digamos, un medio a un nivel cada vez mayor. Tiene, por ejemplo, ha llegado a tener en un día 35.000 entradas, lo cual en un mes y medio nada más. Entonces, estamos tratando de ver para ver si se puede hacer una forma en la cual, obviamente, con un sueldo, digamos, como el que nosotros pensábamos, que cubra la canasta familiar y todo, se pueda dar también una mínima estructura, porque si no, tiene un techo, digamos, si no podemos hacer eso. ¿Sacarías? ¿No? Ah, perdón. Ahora, vos lo que estás planteando es que es un diario digital. Sí. ¿Cómo te están preocupando los debates que hay acerca de regular Internet, por ejemplo? No te preocupa personalmente, me refiero con fuerza política, los debates que existen sobre regular Internet o el debate de derechos digitales que cada vez está creciendo más dentro del marketing? Bueno, para nosotros, en principio, con el tema de los medios digitales, también debería ser democrático, ¿no? Es decir, la posibilidad de expresión. De hecho, Izquierda Diario está tratando de conseguir publicidad oficial y no hay caso, digamos, ¿no? Entonces, debería también darse la misma mecánica que hacia el resto de los medios, ¿no? Lo de Internet nos parece que tiene que ser lo mismo, ¿no? Una democratización. Lo que se habla ahora es de condicionar o regular los contenidos que puedan salir, por ejemplo, en los portales periodísticos. No, bueno, eso si se busca censurar, digamos, por supuesto que eso lo rechazamos muy claro, ¿no? O sea, una regulación de esas características de lo que se puede publicar o no, es una censura abiertamente, ¿no? Pero creo que hay debates en el Congreso en este momento, como por ejemplo, algunas cuestiones vinculadas con el derecho de infancia, del menor y todo, que hay artículos que podría avanzar sobre una regulación de Internet. ¿Eso está en debate o no? Mirá, en este momento, al menos en las comisiones que yo estoy, no se ha dado ese debate, digamos. No quiero decir con esto que no haya una discusión en algunas comisiones, pero sí hay un tema con la regulación de
internet sí ha habido discusiones, pero no se ha llevado todavía oficialmente. Pues muy bien, Nicolás, te queremos agradecer que hayas venido. Gracias a todos, porque terminamos acá, ¿no? Estoy viendo la última actividad porque me tengo que tener lugar. Así que gracias por venir. No, gracias a ustedes por habernos invitado. Bueno, mañana la actividad de